Había una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, una estructura colosal de ladrillos envejecidos y ventanas rotas que se alzaba como un monumento a un pasado oscuro y olvidado. En su apogeo, la fábrica de textiles había sido un hervidero de actividad, con sus gigantescas máquinas tejiendo incansablemente mientras cientos de trabajadores se afanaban bajo la luz tenue y el estruendo constante. Sin embargo, la prosperidad de la fábrica no duró mucho. Una serie de accidentes inexplicables y trágicos, desde incendios hasta muertes misteriosas, provocó su cierre abrupto hace más de 2 décadas. Ahora el edificio yacía en ruinas, cubierto de grafitis y polvo, y con una aura de misterio que repelía a los curiosos. Carlos, un hombre de mediana edad, aceptó un trabajo como vigilante nocturno en la fábrica. Después de varios trabajos fallidos y un pasado turbulento que prefería no recordar, veía este puesto como una oportunidad para empezar de nuevo. Aislado de la sociedad y los recuerdos dolorosos, la soledad y el silencio de la fábrica abandonada le parecían un refugio. Carlos no tenía familia ni amigos cercanos, y en lo profundo de su ser buscaba una forma de expiar errores pasados. Las primeras noches en la fábrica fueron tranquilas. Carlos patrullaba los pasillos desiertos, su linterna proyectando sombras alargadas en las paredes y su eco resonando en el vasto espacio vacío. Sin embargo, poco a poco, comenzó a notar cosas extrañas. Una noche, mientras recorría una de las salas más antiguas, escuchó un ruido metálico, un repiqueteo que parecía provenir de una de las salas de máquinas. Cuando llegó al lugar no encontró nada fuera de lo normal, pero la sensación de inquietud permaneció. A medida que pasaban las noches, los fenómenos extraños se intensificaron. Carlos veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando giraba la cabeza, no había nada allí. Escuchaba susurros inaudibles y pasos que resonaban en los pasillos vacíos. La tensión aumentaba, pero Carlos se negaba a dejarse vencer por el miedo. Atribuía estos eventos a su imaginación o al desgaste natural del edificio. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, Carlos se detuvo frente a una antigua máquina de coser en una de las salas más apartadas. La máquina, cubierta de polvo y telarañas, de repente cobró vida. Sus engranajes chirriaban y las agujas se movían como si estuvieran cosiendo una tela invisible. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras observaba la escena. La fábrica no tenía electricidad y la máquina no debería estar en funcionamiento. Se acercó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y apagó su linterna para asegurarse de que no se trataba de una ilusión óptica. Sin embargo, la máquina continuó su inquietante actividad en la penumbra. El sonido de la máquina resonaba en el silencio, y Carlos tuvo la extraña impresión de que intentaba comunicarse con él, como si cada puntada y cada movimiento tuvieran un significado oculto. No sabía qué pensar, pero decidió dejar la máquina y seguir con su patrulla. Sin embargo, esa noche fue diferente. Sentía que algo en la fábrica había cambiado, como si una presencia invisible lo observase desde las sombras. Carlos sabía que no podía ignorar lo que había visto. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los fenómenos extraños y el oscuro pasado de la fábrica. No se imaginaba que su búsqueda lo llevaría a enfrentarse a fuerzas que desafiaban la lógica y la realidad, y que su vida cambiaría para siempre. Carlos, decidido a descubrir la verdad detrás de los fenómenos inexplicables en la fábrica, comenzó a explorar más a fondo durante sus rondas nocturnas. Cada rincón y grieta del edificio parecían ocultar secretos, y su determinación crecía con cada noche que pasaba. Fue así como, una noche, mientras recorría los pasillos desiertos, encontró una pequeña oficina que parecía haber sido abandonada apresuradamente. El polvo cubría todo, excepto un diario que yacía en un rincón, semioculto por escombros. El diario pertenecía a un antiguo trabajador llamado Ramón. Al abrirlo, Carlos notó que las primeras páginas describían eventos cotidianos de la fábrica, horarios de trabajo, quejas sobre la maquinaria y anotaciones sobre el supervisor. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvían más oscuras y perturbadoras. Ramón había documentado una serie de eventos inexplicables y aterradores que ocurrieron en la fábrica antes de su cierre. Había menciones de sombras que se movían solas,
voces que susurraban nombres y extrañas figuras que aparecían y desaparecían en las noches más oscuras. Carlos se sentía cada vez más intrigado y perturbado por las palabras de Ramón. Las anotaciones más recientes del diario revelaban que Ramón estaba convencido de que la fábrica estaba maldita y que aquellos que habían trabajado allí estaban atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. La última entrada era especialmente escalofriante. Algo en esta fábrica quiere ser escuchado. Quiere salir. Tengo miedo de lo que pueda pasar si no lo detenemos. Esa misma noche, mientras Carlos intentaba procesar lo que había leído, empezó a escuchar susurros. Al principio eran apenas audibles, pero pronto se hicieron más claros. Parecía que las paredes mismas de la fábrica le hablaban, susurrando su nombre y dándole advertencias crípticas. «Carlos, debes irte», repetían las voces en un murmullo constante. Podía sentir cómo su piel se erizaba y un frío inexplicable le invadía el cuerpo. Desconcertado y asustado, Carlos decidió seguir las voces, con la esperanza de descubrir su origen. Las voces le llevaron a una sala de máquinas en desuso. En el centro de la habitación, bajo una tenue luz que provenía de una ventana rota, estaba la antigua máquina de coser que había visto anteriormente. Esta vez, sin embargo, la máquina estaba rodeada por un aire de malevolencia palpable. Carlos pudo ver cómo los engranajes se movían lentamente, y el sonido que producían era hipnótico y aterrador a la vez. Carlos se acercó con cautela a la máquina, tratando de no hacer ruido. Estaba convencido de que la clave para entender los misterios de la fábrica estaba relacionada con esa máquina en particular. Sin embargo, en el momento en que extendió la mano para tocarla, las voces se hicieron más fuertes y desesperadas. «¡No la toques! ¡Detente!», gritaban en su mente, llenándolo de un pánico que casi lo hizo retroceder. Reuniendo todo el valor que le quedaba, Carlos apartó su mano y dio un paso atrás. Sabía que no podía enfrentarse a esto solo, pero también entendía que debía descubrir la verdad. Decidido, se dispuso a investigar más a fondo, a hablar con antiguos trabajadores de la fábrica y a buscar cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los fenómenos que lo acechaban. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo o alguien dentro de la fábrica lo vigilaba de cerca, esperando el momento adecuado para actuar. Carlos, armado con el diario de Ramón, no pudo evitar sentirse cada vez más atrapado por el misterio que envolvía a la fábrica. Las entradas del diario continuaban rondando su mente, y cada nuevo descubrimiento solo aumentaba su determinación de descubrir la verdad. Decidió seguir explorando la fábrica, buscando cualquier pista adicional que pudiera arrojar luz sobre los eventos perturbadores descritos por Ramón. Una noche, mientras inspeccionaba una de las oficinas en desuso, Carlos descubrió un compartimento secreto oculto detrás de una pared de archivos antiguos. Con esfuerzo, logró abrirlo y encontró una caja de madera vieja y desgastada. Dentro de la caja, había una colección de fotografías antiguas y recortes de periódicos amarillentos que hablaban sobre la fábrica y sus tragedias. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de un conjunto de cintas de audio. Carlos decidió escuchar las cintas en la soledad de su pequeño puesto de vigilancia. A medida que las reproducía, las voces de los trabajadores resonaban a través de los altavoces, relatando sus experiencias en la fábrica. Las primeras cintas eran relatos mundanos, pero pronto se tornaron en testimonios de terror y desesperación. Los trabajadores hablaban de figuras sombrías que aparecían en los rincones oscuros, de susurros que los llamaban por su nombre y de una sensación constante de ser observados. Una de las cintas, en particular, llamó la atención de Carlos. La voz era inconfundiblemente la de Ramón, el autor del diario. En la grabación, Ramón hablaba con un tono urgente y nervioso. «Sé que esto suena loco, pero la fábrica es como si tuviera vida propia. Escucho voces, veo cosas que no deberían estar ahí. He encontrado símbolos extraños en las paredes, como si alguien o algo intentara comunicarse. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Ramón hicieron que Carlos se estremeciera. Sintió que la conexión entre los eventos del pasado y los fenómenos actuales era cada vez más clara, pero también más aterradora. No podía evitar pensar que la fábrica, de alguna manera, estaba tratando de advertirle sobre algo, o quizás atraparlo en su red de oscuridad. Las voces en las cintas, combinadas con los susurros que Carlos seguía escuchando en los pasillos, comenzaron a afectarle mentalmente. Empezó a tener pesadillas recurrentes en las que caminaba por la fábrica, siguiendo los susurros hasta una puerta secreta oculta bajo el suelo. Siempre se despertaba antes de poder abrir la puerta,
pero la sensación de urgencia y peligro permanecía. Consciente de que no podía confiar solo en sus sentidos, Carlos decidió llevar el diario y las cintas a un experto en fenómenos paranormales. Contactó a un antiguo profesor de historia local, el doctor Luis Menéndez, quien tenía un interés particular en leyendas urbanas y sucesos inexplicables. Juntos, comenzaron a analizar el contenido del diario y las cintas, tratando de descifrar los mensajes ocultos y las advertencias. Mientras tanto, en sus rondas nocturnas, Carlos no podía sacudirse la sensación de que las paredes de la fábrica le hablaban. Las voces continuaban llamándolo por su nombre, susurrándole secretos oscuros y revelaciones perturbadoras. Carlos, ve más allá, encuentra la verdad, repetían una y otra vez. La fábrica parecía vibrar con una energía propia, como si estuviera viva y consciente de su presencia. A medida que profundizaba en la investigación con el doctor Menéndez, Carlos descubrió que la fábrica había sido construida sobre un antiguo cementerio, cuyo traslado nunca se había llevado a cabo adecuadamente. Los espíritus de aquellos que fueron sepultados bajo los cimientos de la fábrica parecían estar intentando comunicarse con él, buscando justicia y liberación. Con cada nueva revelación, Carlos sentía que la fábrica lo atrapaba más en su red de misterio y oscuridad. No tenía intención de abandonar su búsqueda de la verdad, pero sabía que estaba jugando con fuerzas que desafiaban la lógica y la realidad. A medida que las voces se volvían más insistentes y los fenómenos más perturbadores, Carlos se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar un peligro que no podría haber imaginado. La historia estaba lejos de terminar, y Carlos sabía que debía estar preparado para lo que vendría. Las voces y los susurros eran solo el comienzo. La verdadera amenaza aún estaba por revelarse. Carlos y el doctor Luis Menéndez estaban inmersos en su investigación, tratando de conectar las piezas del oscuro rompecabezas. Fue durante una de sus sesiones de análisis cuando Carlos decidió compartir sus recurrentes pesadillas con el doctor Menéndez. Con su vasta experiencia en fenómenos paranormales, sugirió que las pesadillas podían ser una manifestación de los espíritus atrapados bajo la fábrica, tratando de comunicarse con él a través de sus sueños. Animado por esta teoría, Carlos decidió explorar más a fondo la historia del terreno sobre el que se había construido la fábrica. Después de varias visitas a archivos municipales y bibliotecas locales, descubrieron que efectivamente la fábrica había sido erigida sobre un antiguo cementerio que nunca fue trasladado correctamente. Los cuerpos de los difuntos permanecían allí, bajo los cimientos de la fábrica, sus almas atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Esta revelación añadió una nueva capa de terror a la situación. Los espíritus de aquellos que yacían bajo la fábrica estaban intentando comunicarse con Carlos, desesperados por liberarse y buscar justicia. Carlos y Menéndez concluyeron que los espíritus no descansarían hasta que se expusiera la verdad sobre su destino y los responsables de su tormento fueran desenmascarados. Una noche, mientras patrullaba la fábrica como de costumbre, Carlos sintió una presencia inusual. Las voces que le susurraban se volvieron más insistentes y claras, guiándolo hacia una sala de máquinas en la que nunca había estado antes. Al llegar, se encontró cara a cara con una entidad que tenía forma humana, pero sus ojos y movimientos revelaban que era algo más. La figura emitía una luz tenue y su presencia llenaba el aire de una energía densa y opresiva. La entidad, con voz grave y llena de autoridad, le advirtió que debía abandonar la fábrica de inmediato. Carlos, si sigues aquí, te enfrentarás a un destino peor que la muerte. Vete mientras puedas. Carlos, aunque asustado, se negó a retroceder. Estaba decidido a descubrir la verdad y liberar a las almas atrapadas. La confrontación con la entidad dejó a Carlos con una mezcla de miedo y resolución. Comprendió que estaba lidiando con fuerzas más allá de la comprensión humana, pero su deseo de justicia y redención era más fuerte. Decidió hablar con antiguos trabajadores de la fábrica y cualquier persona que pudiera tener información sobre los dueños originales y sus prácticas. Sabía que necesitaba armarse con la mayor cantidad de información posible para enfrentar la amenaza que acechaba en las sombras. Mientras investigaba, descubrió relatos de prácticas oscuras y sacrificios realizados por el dueño original de la fábrica. Según las leyendas,
El dueño había utilizado rituales prohibidos para garantizar el éxito de su negocio a cualquier costo. Estos rituales involucraban la manipulación de fuerzas sobrenaturales y el sacrificio de vidas humanas, lo que resultó en la maldición que ahora pesaba sobre la fábrica. Carlos entendió que los espíritus no descansarían hasta que se hiciera justicia. Debía desenterrar la verdad y asegurarse de que el mundo conociera los horrores cometidos en nombre del progreso y la avaricia. Cada paso que daba lo acercaba más a la confrontación final con la entidad y a la liberación de las almas atrapadas. Sabía que la tarea que tenía por delante sería peligrosa y desafiante, pero su determinación no flaqueaba. A medida que avanzaba en su investigación, Carlos empezó a sentir una conexión más profunda con los espíritus. Las voces ya no eran solo advertencias. Ahora le susurraban secretos y revelaciones, guiándolo hacia la verdad oculta en las sombras. La fábrica, con su opresiva presencia, parecía vibrar con una energía renovada, como si estuviera observando cada movimiento de Carlos y esperando el momento adecuado para actuar. La historia estaba llegando a su clímax, y Carlos sabía que no había vuelta atrás. Se preparó mental y emocionalmente para enfrentar lo desconocido, con la esperanza de que, al final, podría liberar a las almas atrapadas y desentrañar el oscuro misterio que envolvía a la fábrica. Las noches se volvieron más largas y las sombras más profundas, pero Carlos siguió adelante, impulsado por una fuerza más allá de su comprensión. La fábrica se había convertido en un campo de batalla entre la vida y la muerte, y Carlos estaba listo para luchar hasta el final, sin importar el costo. Carlos y el Dr. Menéndez continuaron investigando, cada vez más convencidos de que la fábrica estaba impregnada por una maldición oscura y antigua. Decididos a desentrañar la verdad, Carlos se dispuso a explorar los rincones más profundos del edificio. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en una sala de archivos, encontró una carta escrita por el dueño original de la fábrica, dirigida a un conocido ocultista de la época. La carta detallaba los rituales prohibidos y sacrificios realizados para garantizar el éxito y prosperidad de la fábrica, confirmando sus peores temores. Con esta nueva información, Carlos y el Dr. Menéndez buscaron maneras de liberar a los espíritus atrapados. Sabían que no podían recurrir a rituales o conjuros, ya que eso solo perpetuaría el ciclo de maldiciones. La clave estaba en desenterrar la verdad y exponer los horrores cometidos en nombre del progreso y la avaricia. Carlos organizó una conferencia de prensa, invitando a medios locales y nacionales a la fábrica. Durante la conferencia, reveló los oscuros secretos que había descubierto, mostrando las cartas, fotografías y el diario de Ramón. La noticia causó un gran revuelo, y las autoridades comenzaron a investigar los crímenes cometidos por el dueño de la fábrica y sus cómplices. La exposición de la verdad tuvo un efecto inmediato en la fábrica. Las voces y susurros comenzaron a disminuir, y la sensación opresiva que había impregnado el edificio comenzó a disiparse. Los espíritus, al ver que finalmente se hacía justicia, comenzaron a encontrar la paz que tanto anhelaban. Sin embargo, Carlos sabía que aún quedaba una última confrontación. Una noche, mientras patrullaba la fábrica por última vez, Carlos sintió una presencia familiar. La entidad que había enfrentado anteriormente apareció una vez más, pero esta vez su rostro reflejaba una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias, Carlos, nos has liberado. Pero ten cuidado, aún quedan sombras en este mundo que buscan venganza». Con esas palabras, la entidad se desvaneció en el aire, dejando a Carlos solo en la sala de máquinas. Sintió una extraña paz, sabiendo que había cumplido su misión. Los espíritus finalmente estaban en paz, y la fábrica, con su oscuro pasado expuesto, había perdido su poder maligno. Carlos, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Días después, las autoridades comenzaron a desmantelar la fábrica, y el terreno fue convertido en un memorial para honrar a las víctimas de la avaricia y el abuso de poder. Carlos, habiendo completado su tarea, se despidió del lugar que había sido tanto su prisión como su redención. Estaba listo para comenzar una nueva vida, libre de los fantasmas del pasado. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte al canal y darle like. Nos vemos en la próxima historia de horror y misterio. Hasta entonces.